Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor que en esta preciosa noche también nos da el privilegio de poder reunirnos, hermanos. Amén. Congregarnos en este lugar y de poder, sobre todo, recibir la palabra de Dios. No sé cuántos se han gozado con los himnos, las alabanzas. Alabado sea el Señor. Sé que en todo tiempo, gloria a Dios, es el Señor. Gloria a Cristo, dándonos ese gozo maravilloso. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver esta transmisión, amén, a través de las redes sociales. Cuando los saludan, amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, por lo cual les pido que abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Proverbios. Amén. Vamos al libro de Proverbios y vamos a ir o situarnos en el capítulo 28 y dirigirnos al versículo 13. Proverbios 28, 13. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos van encontrando? Proverbios 28, 13. Gloria al Señor. Un versículo, vamos a leerlo para que podamos en esta noche, gloria a Dios, predicar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 28, versículo 13. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Es solo un versículo, hermanos. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta será, ¿qué cosa? O, ¿qué más dice? Alcanzará misericordia. Amén. Vamos a leerlo nuevamente, gloria a Dios, para que podamos, aleluya, repetir a algunos de nuestros hermanos también. Amén. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El tema de esta noche es, confiesa tu pecado y alcanzarás la misericordia. Amén. Vamos a orar, querido pueblo del Señor, y que sea Dios hablándonos en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, papá, te doy gracias por este privilegio, este honor que me das de poder predicar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, papito lindo, por nuestros hermanos presentes. Gracias también porque este mensaje pueda transmitirse a través de estos medios. Señor, que en todo tiempo tu palabra sea la cual en esta noche, Señor, nos dé claridad, nos dé, Señor, dirección. Ayúdanos, Padre. Necesitamos que tú nos hables. En el nombre de Jesús te necesitamos. Habla a tu pueblo, Señor. Habla también, mi Dios, a aquellos que puedan ver esta transmisión de diferentes lugares, partes del mundo, Señor, a nuestros hermanos de diferentes países. Tú seas hablando a sus vidas y tratando con ellos también. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Que tú seas, Señor, tomando el control en esta hora. Usa mi vida para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, te doy. Encomiendo todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pónganse cómodos para recibir el mensaje de Dios. Amén. Confiesa tu pecado y alcanzarás la misericordia. Queridos hermanos, cuando tratamos este asunto acerca de lo que es, amén, no solo las consecuencias de lo que se conoce como
el pecado oculto, amén, sino también de lo que conlleva, alabado sea el Señor, un verdadero arrepentimiento. Amén. Esta parte de Proverbios, sobre todo se caracteriza, queridos hermanos, por ser una serie de proverbios, como lo dice en el capítulo 28, una serie de proverbios exhortativos que llaman la atención y exhortan también a las personas que puedan leer estos proverbios, ¿verdad? Pero cuando vamos al versículo 13, el autor de este proverbio quiso que entendiéramos algo desde un principio. Quiso que entendiéramos que el pecado no puede ocultarse. Amén, hermanos. Quiso que entendiéramos también la manera en cómo, alabado sea el Señor, la persona puede, amén, de alcanzar la misericordia de Dios. ¿Y por qué a veces este pasaje es un tanto confrontativo, exhortativo? Porque la Biblia nos habla de que no podemos ocultar nuestros pecados. No podemos, hermanos, aunque hayan algunas personas, y quizás muchos de nosotros en algún momento no hemos sido conscientes de eso, pero el pecado no puede ocultarse. Amén. Vamos a decir las razones del por qué. ¿Qué pasa? Alabado sea el Señor. ¿Por qué a veces hay ruina? A veces por qué ocurren muchas veces, alabado sea el Señor, situaciones que para algunos puede parecer inesperada, pero en realidad son consecuencias propias del pecado. Amén, hermanos. En primer lugar, en el versículo 13 comienza con las siguientes palabras. Si me siguen al versículo 13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Esa palabra es muy escuchada hoy en día, ¿verdad? Prosperar o prosperidad. Pero la Biblia nos dice que hay algo, amén, gloria al Señor, que de cierta forma lleva a la consecuencia inmediata de que no va a prosperar. ¿Y quién es aquel que no prospera? El que encubre sus pecados. Amén. Entonces, como número uno tenemos el que encubre sus pecados, que dice, no prosperará. Es decir, a todo aquel que practica el pecado en lo oculto, no le va a ir bien. Amén. Es como decimos con esa frase, la mentira tiene patas cortas. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano se sabrá. Tarde o temprano se conocerá, saldrá a la luz. Si no es por ti, por medio de otra persona, de alguna forma, se da a conocer. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces debemos entender desde un principio que encubrir los pecados no ayuda en nada. Amén. El que encubre los pecados, la Biblia dice claramente que no prosperará. Ahora, la palabra hebrea, queridos hermanos, para encubrir, viene del hebreo kasá, que significa ocultar o tapar. Amén, hermanos. Es decir, aquel que oculta o tapa su pecado, dice la Biblia que no prosperará. En el texto, queridos hermanos, esta palabra nos indica la acción de esconder, la acción de negar, la acción de justificar y de no enfrentarlo delante de Dios. Amén. ¿Qué estamos tratando de decir cuando una persona encubre sus pecados? Estamos tratando de decir que la persona quiere esconder su pecado. Estamos hablando de que la persona quiere negar que ha pecado. Queremos decir que la persona incluso llega a veces hasta justificar su pecado. Y también que no los quiere enfrentar delante de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén, hermanos. Cuando una persona esconde, niega o hasta justifica su pecado,
eso va a tener consecuencias en su vida. Amén. No podemos ir por la vida pecando y pensar que nos va a ir bien. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. A pesar de que muchos digan, no, es que me salí con la mía, nadie sabe, ¿no? Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Amén, hermanos. Y a Dios no le podemos engañar. A su nombre, hermano. Fíjese que la Biblia dice, aquel que encubre, ¿qué va a pasar con aquel que encubre sus pecados? No va a prosperar, no le va a ir bien. Amén, hermanos. No le va a ir bien, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Este prosperar de la cual nos habla en Proverbios, no solo nos habla de un prosperar únicamente en lo material, ya que la prosperidad, como se conoce, hace ese énfasis en lo material, pero prosperar en principal se está refiriendo a una consecuencia espiritual. Precisamente que cuando se oculta, se justifica, se niega el pecado, precisamente es ahí donde se daña la relación con Dios. Amén, hermanos. ¿Cuándo se daña la relación con Dios? Cuando uno niega su pecado, cuando uno justifica su pecado, cuando uno oculta su pecado. Y tristemente pensamos que eso no tiene consecuencias, pero no es verdad. Sí tiene consecuencias. A su nombre sea la gloria. ¿A cuánto nos gusta confesar nuestros pecados? Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Fíjese que en la Biblia encontramos ejemplos muy antiguos de personas que en lugar de confesar, prefirieron ocultar. Otros prefirieron justificar. Otros, alabado sea el Señor, prefirieron negarlos. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3. Amén. Vamos a Génesis capítulo 3. Alabado sea el Señor. El que encubre sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No prosperará. Amén. Génesis capítulo 3, vamos a leer desde el verso 1, amén, hasta el 21, rápidamente. ¿Qué dice la Biblia? Pero la serpiente era, ¿cómo era la serpiente? Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también, ¿a quién le dio? A su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos aquí? Que ellos habían comido del fruto que Dios les dijo que no podían comer. Habían desobedecido a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, mire lo que dice el verso 7. Entonces, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos. Amén. Ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo Dios?
¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué le dijo? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Mira esa pregunta, escucha esa pregunta de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Mira, Dios le está diciendo, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Amén. ¿Había comido o no había comido? Sí había comido. ¿Qué hubiera tenido que responder Adán? Sí comí del árbol. Amén. Sí comí del árbol. Pero fíjese cómo responde él. Verso 12. Y el hombre respondió, le está respondiendo a Dios. ¿Qué le responde? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo ahí Adán? Adán está de alguna manera justificando su pecado. Él no dice de frente, sí, yo comí, sino que él dice, la mujer que me diste. La mujer que me diste. O sea, como de alguna forma, tratando de echarle la culpa a Dios. Mira, Señor, tú me has dado esa mujer y esa mujer me invitó. Y yo comí, pues, ¿no? Claro, él también sabía. Ahora mira, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y no comí. Tampoco asume. Tampoco directamente dice, sí, yo tuve la responsabilidad. Ella dice, la serpiente. El esposo dice, la esposa fue. ¿Qué están haciendo? Están justificándose, están, como dice, ¿no? Uno al otro se están señalando, pero no quieren aceptar su propia culpa, su propio pecado. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué dijimos al principio? El que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No prosperará. Y no prosperaron. No les fue bien. ¿Qué les pasó? Mire lo que dice en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y de polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, cuando vas a dar a luz, con dolor darás a luz los hijos. Consecuencia. ¿Qué más? Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre, ¿qué le dijo al hombre? ¿Qué le dijo a Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué vemos aquí? Hubo un pecado que se cometió, una desobediencia a Dios, a un mandato de Dios. ¿Y qué vemos en Adán y Eva? Que en principio no aceptan su pecado, no aceptan su autoría. Ellos tratan de justificarse, tratan de darle razones a Dios. Tratan de decirle, Señor, pero es la mujer que me has dado. Y la mujer dice, es que la serpiente me engañó. ¿Qué estamos viendo ahí entonces? Que de alguna forma están justificándose. Ahora, eso no pasa muchas veces cuando alguien comete algo. ¿Culpa de quién es? No en este caso es, no, mi esposa, no. O culpa del esposo. Pero nunca dicen yo soy. Amén. No dicen, ¿verdad? Raras veces uno acepta su autoría y dice, sí, pastor, yo tengo la culpa.
Sí, pastor, yo pequé. Muchas veces es, no, mi esposa, por su culpa soy renegón. ¿No? No, mi esposo, por eso, por culpa de él tengo este carácter. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos así, hermanos? Estamos justificando en lugar de poder dar, amén. En lugar de poder confesar, estamos cubriendo. Y cuando cubrimos nuestros pecados tenemos consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado que intentaron cubrir Adán y Eva? La consecuencia fue que se dañó la relación con Dios, la comunión con Dios. Porque si leemos versos más adelante, dice la Biblia que Adán en un principio tenía una comunión con Dios. Amén, hermanos. Pero luego que el hombre peca, esa comunión se daña. Ahora el hombre que estaba cuidado en el huerto del Edén, ahora es expulsado del Edén. Se daña la comunión. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Hay una consecuencia. No prosperará. Se daña la comunión con Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver otra consecuencia. ¿Por qué no se debe cubrir el pecado o encubrir? Vamos a Josué capítulo 7, versos del 1 al 15. Josué capítulo 7, versos del 1 al 15. Josué capítulo 7, versos del 1 al 15. Ya vimos que en el caso de Adán y Eva, cuando trataron de justificar, se dañó su comunión con Dios. Ahora, cuando vamos a Josué capítulo 7, versos del 1 al 15, ¿lo tiene ahí? Mire lo que dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué había pasado aquí, hermanos? Que Dios había dado una orden de que nada trajeran, nada codiciaran y nada agarraran del lugar donde Dios los estaba enviando. Dios les había dicho a este pueblo, vayan, amén, cumplan mi voluntad, pero no tomen nada de ese pueblo para ustedes. Amén. Porque todo lo que está ahí está bajo el anatema. Entonces, ¿qué pasa? Y nos dice la Biblia en el versículo 2. Había un hombre agarrado a algo, amén, porque dice la Biblia, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Amén. Aquí estaban haciendo una expedición para conocer ese terreno. Verso 4. Y subieron allá del pueblo, ¿cómo? ¿Cuántos subieron? 3,000 hombres. Mira que le estaban diciendo, 3,000 hombres para ir a solamente inspeccionar la tierra de Jai. Amén. O sea, es prácticamente algo que ya era una victoria ganada. Imagínense, 3,000 hombres y un pueblo pequeño, ya lo tenían en la mano para conquistar. Pero ¿qué dice el verso 5? Amén. Los cuales, dice, versículo 4, perdón, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué pasó? Huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua.
¿Qué había pasado aquí, hermanos? Un pueblo pequeño le hizo frente a 3,000 soldados. Ahora, eso no es algo normal. ¿Por qué pasó eso? Verso 6. Entonces Josué dice, rompió sus vestidos, ¿no? Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¿qué dijo Josué? Ah, Señor Jehová, le dijo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira, se habían desalentado, se habían desanimado, estaban en derrota. Alabado sea el Señor. Verso 8 dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Y qué le dice Dios a Josué? Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, ¿qué le dice? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también, dice Dios, han tomado del anatema. Han guardado, dice, y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira, esta derrota que estaba sufriendo este pueblo se debía principalmente a algo. Que uno de los soldados de Josué había cogido algo del anatema y no se lo reportó a Josué, no se lo reportó a nadie, lo tenía escondido entre sus cosas, estaba escondido eso, pero eso era la causa de la derrota de casi 3,000 hombres. A su nombre sea la gloria de Dios. Dios dice, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Verso 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con nosotros si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Ahora, miren lo que pasa. Dios conoce cuando alguien ha pecado y lo oculta. Amén, hermano. Mira, Dios dijo que había uno que había cogido del anatema algo. Y le dice a Josué, Josué, esta es la razón por la cual el pueblo está derrotado. Esta es la razón por la cual el pueblo no puede hacer frente a sus enemigos, porque hay al pecado oculto. A su nombre sea la gloria. Ahora fíjese lo que dice el verso 16. Si está conmigo ahí, vamos al verso 16. ¿Qué dice? Josué pues levantándose de mañana, ¿qué hizo? Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Mira lo que dice. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado, ¿quién? Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Mira, Josué fue hasta el culpable. Ahora dice el verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y mira lo que le dice, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Lo había guardado, algo había hecho este hombre. Amén. Dios le dijo, este hombre ha hecho algo que ha causado el disgusto de Dios. Y por esa razón Israel estaba siendo derrotado. Ahora dice el verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, ¿qué le dijo?
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué estaba haciendo? Confesando, pues, ¿no? Pero él había guardado, y Dios dijo, por esa razón el pueblo está derrotado. Dice el verso 21, mira lo que le dice este hombre. Pues vi entre los despojos, ¿qué vio? Un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está, ¿qué cosa? Escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Un hombre que en la misión se le dio por agarrarse dinero, por agarrarse el manto babilónico, y él pensó que eso no tendría consecuencias. Pero Dios luego le dijo a Josué, Josué, si el ejército está perdiendo, si ustedes ya no le van a hacer frente a sus enemigos, es porque hay pecado oculto. Y luego Josué llega hasta este hombre Acán, y Acán le confiesa que él había cogido un manto babilónico, lingotes de oro, dinero, y que eso lo había escondido. Pero Dios sabía que había una persona que había cogido del anatema. ¿Qué consecuencia vemos aquí? Vemos que cuando encubrimos nuestros pecados, vamos a vivir constantemente en derrota. Amén. El pueblo de Israel no podía vencer, vivía derrotado. Los enemigos más pequeños, aparentemente ellos en un principio decían, Dios está con nosotros, eso no es ningún ejército grande, vamos a conquistarlos. Pero ni aún con 3,000 hombres pudieron conquistar ese pueblo pequeño. Y no era porque les faltaba fuerza, y no era porque les faltaba, hermanos, estrategia, no era porque le faltaban soldados, era porque había pecado oculto. Cuando nosotros encubrimos nuestro pecado y no lo confesamos, también vamos a vivir en derrota. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora escucha esto también. Salmos 32. Vamos a Salmos. Gloria a Dios. Salmos 32, versículos del 1 al 3. Salmos 32, versos del 1 al 3. ¿Qué dice? Salmo de David, dice, ¿no? Escuche lo que dice la Biblia. Salmos 32, versos del 1 al 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Mire, escuche lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué más dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, David dice aquí algo muy interesante. Dice David, mientras guardé silencio, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice algo muy importante y es que quizás no tomamos en cuenta que encubrir el pecado no solo afecta nuestra comunión con Dios, no solamente afecta en el sentido de que vivimos en derrota, sino que también el pecado oculto afecta la salud. A su nombre sea la gloria. David dice, mientras callé, mientras guardé silencio. David está haciendo referencia a ese acontecimiento que pasó en la vida de David cuando él peca, amén, con la esposa de Urías, amén. Y él cometió eso y mientras cometió eso, pues él no vio las consecuencias. Alabado sea el Señor, no le confesó a nadie.
pero eso tuvo consecuencias en su salud. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso que el pecado oculto afecta a la salud? Sí, mis amados hermanos. Por ejemplo, esto escúchelo atentamente. Según un estudio sobre la ciencia de la honestidad presentada en la 120 Convención Anual de la Asociación Americana de Psicología, se realizó un experimento en la cual buscaban demostrar cómo el reducir drásticamente la deshonestidad, es decir, la mentira, amén, en el día a día mejoraba significativamente la salud física. La investigación arrojó que aquellas personas que lograban ser honestos reportaban mejoras en su salud. Al reducir la mentira, se reportaron menos dolores de cabeza, menos mareos y menos tensión. Había mejoras en la salud mental. ¿Por qué? Porque mentir con frecuencia muchas veces se asocia a mayor tensión, se asocia a la ansiedad y también se asocia muchas veces a la melancolía. Al decir la verdad, dice el estudio, que hay una reducción importante del estrés y por ende se reduce el cortisol, la cual es la hormona del estrés. Una persona que encubre sus pecados, que constantemente está escondiendo aquello que él sabe que está mal, a veces se enferma. Hay mucha tensión de ser descubierto. A veces hay personas que ni siquiera pueden dormir tranquilas. Constantemente están despertándose a mitad de la noche, asustadas. A veces andan con paranoia. ¿Por qué? Porque tienen consecuencias en la salud. A su nombre sea la gloria de Dios. Sabiamente decía un hombre que no hay mejor almohada para dormir que una conciencia tranquila. Aquel que tiene una conciencia tranquila puede descansar sin preocupaciones, pero aquel hombre que tiene la conciencia manchada, que sabe que ha cometido algo mal, que sabe que ha pecado y sabe que está mal y lo está escondiendo, eso va a tener consecuencias directas a su salud. Va a tener consecuencias directas, amén, a su comunión con Dios. Va a tener consecuencias directas, alabado sea el Señor, en que no va a vivir una vida de victoria, sino de derrota. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Amén. Cuando se ocultan las cosas, pues hay problemas, hay consecuencias. Pero el texto de Proverbios 28:13 también dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero dice, pero el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Y aquí vamos al siguiente punto. Hay personas que confiesan su pecado, pero que no se apartan. Y la Biblia dice, confiesa tu pecado y apártate y alcanzarás la misericordia. También está el caso de aquel que confiesa su pecado, pero que no se aparta. Este también no prosperará, no le irá bien. Amén, hermano. Cuando hablamos de prosperidad, por eso le decía, abarcamos principalmente que estamos hablando no solo del ámbito material, sino del ámbito espiritual. Se daña la comunión con Dios. Pero aquí hay algo que sucede. El que confiesa su pecado quiere decir que ha reconocido, pero que no se aparta, también no prospera. Amén, hermanos. Aquí ya vemos a alguien que ha dado el paso de confesar su pecado. Pero el problema es que su arrepentimiento no es del todo verdadero, porque no se ha alejado. Su confesión es de labios nada más. La palabra confesar, queridos hermanos, viene del hebreo yadá, que significa reconocer y declarar el pecado de manera abierta. Amén, hermanos.
Quiere decir que esa confesión es una expresión de honestidad, una expresión consciente, declarando nuestro pecado. Y aquí hay un problema, queridos hermanos, alabado sea el Señor, aleluya. Debemos declarar nuestro pecado. Esto quiere decir que debemos reconocer e identificar nuestro pecado. Porque confesar habla de reconocer. Confesar habla de identificar el pecado que hemos cometido. Amén, hermanos. Escuchen, cada pecado tiene nombre. Cada pecado tiene un nombre y debe confesarse por lo que es. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que hoy en día al pecado le llamamos error. Hoy en día al pecado le llamamos falta. Perdóname mis faltas. Perdóname mis errores. Hermanos, Dios no perdona errores o faltas. Dios perdona pecados. Amén, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de llamar al pecado falla o error? Que muchas veces cuando nos expresamos de esa manera, de alguna forma tratamos de minimizar el impacto de nuestras acciones. No es lo mismo decirle a Dios, perdóname mi error, perdóname mis fallas, a decirle, perdona mi pecado. Porque lo correcto es pecado. El pecado tiene nombre. Algunas personas dicen, perdóname mi falla. No has fallado, has pecado, que es diferente. Perdóname mi error. No es un error, has pecado, que es diferente. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Sabe por qué a veces cuesta eso reconocer? Porque cuando confesamos el pecado que hemos cometido, a veces cuando tú lo confiesas, suena duro. Es más fácil decir, Señor, perdona mis fallas y mis errores, a decirle, perdona mi pecado. No es falta de carácter, no es falta de paciencia, muchas veces es orgullo. ¿Y a cuánto nos gusta, Señor, perdóname por el orgullo que tengo? Amén. O a veces dicen, no, perdóname por estas cosas, perdóname por ello. Pero lo correcto es identificar el pecado por su nombre, no cambiarlo. Por una sencilla razón. Vamos a ver aquí. Fíjense que cuando hablamos de confesar, estamos hablando de ser, en primer lugar, honestos. Porque no podemos mentirle a Dios. Hay algunos que quizás en un principio decimos, no, pero ¿qué dirá Dios si le digo esto? ¿Qué diré? Si yo le cuento a un hombre y confieso mi pecado delante de él, el hombre se puede escandalizar. Pero si yo le cuento a Dios, Dios no se va a impresionar como si no conociera lo que le estoy diciendo. Dios ya sabe lo que ha pasado. Nada se le escapa al Señor. A su nombre, hermano. Amén. Dios no, cuando confesamos nuestros pecados, debemos ser honestos ante Dios. Debemos ser, alabado sea el Señor, amén, conscientes de nuestras palabras. No tratemos de maquillar nuestras acciones o reducirlas sencillamente a errores o faltas. Alabado sea el Señor. Me gustó la declaración que una vez escuché de un pastor de la India, que hablaba acerca de esto, de lo difícil que es confesar un pecado, darlo a conocer por su nombre. Él decía que cuando él trató este punto de reconocer el pecado por su nombre, él usó el pasaje donde Jacob está luchando con el ángel en Peniel. Ustedes saben esa escena, ¿verdad? Jacob está luchando contra el ángel y Jacob le está diciendo, no te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Amén, hermanos. Hay una parte en esa lucha donde a Jacob le preguntan algo. A Jacob le dicen, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y Jacob responde, me llamo Jacob. Ahora, ¿qué significaba Jacob?
¿Qué significaba Jacob? Jacob no es un nombre, su significado no es muy bonito, ¿no? El nombre Jacob significa engañador, suplantador. Amén. El que engaña. Cuando el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Él no inventa otro nombre. Él dice, me llamo Jacob. Esto es lo que soy. Soy un engañador. Soy un engañador, ¿no? Soy un suplantador. Porque eso es lo que había hecho él. Él había engañado a su padre haciéndose pasar por Esaú. Soy un engañador. Él dijo, soy un engañador. Soy Jacob por su nombre. Amén. Y el ángel, la respuesta del ángel es tremenda, porque el ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando él confesó quién era, Dios le cambió el nombre. Cuando nosotros queremos, hermanos, realmente ser restaurados, queremos realmente, hermanos, que Dios nos restaure, tenemos que llamar el pecado por su nombre. Amén. Hace algunos meses estaba siendo muy popular y hasta hoy es popular un canal de YouTube que se llama Living Waters, que trata sobre evangelismo en las calles. Este evangelista cuando va por las calles le pregunta a las personas y le dice, ¿cómo llamarías tú a un hombre que miente? Mentiroso. ¿Cómo le llamas a un hombre que sustrae cosas, por más pequeñas que sean? Es un ladrón. ¿Cómo le llamas a un hombre que mira a una mujer y la codicia y no es su esposa? Adúltero, ¿no? Y él les hacía ver por la Biblia que el mentiroso, el ladrón y el adúltero eran los mismos que él estaba entrevistando. Porque él decía, ¿tú en algún momento de tu vida has mentido? Muchas veces. ¿Y cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. Le estaba poniendo el pecado por su nombre. ¿Y cómo se llama, por ejemplo, al hombre que usted en algún momento le dice, has sustraído, has cogido algo que no es tuyo, por más pequeño que sea? Sí, le dice muchas veces. ¿Y cómo le llamas tú a una persona que sustrae cosas que no son suyas? Pues le llamo ratero. Entonces, ¿cómo se le llama a una persona que sustrae cosas? Ratero. Y él dice, y luego le dice en la palabra, mira, dice la Biblia que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Y él dice, ¿que yo soy ladrón? ¿Que yo soy mentiroso? ¿Que yo soy adúltero? Y la gente se sorprendía porque por primera vez les estaban mostrando sus pecados por su nombre. Eso genera un impacto fuerte. Porque usted dice, no es poquita cosa lo que estoy haciendo si desagrada a Dios. Tengo que llamarlo por su nombre. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A veces a muchas personas les cuesta decir el pecado por su nombre porque se escandalizan. No, ¿cómo voy a ser mentirosa? ¿Pero mientes o no mientes? De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando miento, 2 veces al mes. ¿Cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso, pues, ¿no? Así que hayas cometido 1, 2 veces, mentiroso. Y cuando debemos confesar nuestro pecado, ¿cómo debemos decir? Perdóname porque soy mentiroso. Uy, hermano. Amén. ¿Verdad que cuesta? Alabado sea el Señor. Por eso no basta solo con confesar. Tienes que llamar al pecado por su nombre. No maquillarlo. No usar términos que no son bíblicos. No llamarle error, falta, falla, etcétera. Por su nombre.
La Biblia nos describe el pecado por su nombre. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. Y debemos confesarlos y apartarnos. Porque si solo lo confiesas, dices, Señor, perdóname porque soy mentiroso. Amén. Pero si no te apartas, tu arrepentimiento no está acompañado también de una sinceridad del corazón, de labios. ¿Cuánta gente no llora? Amén. Y le dice, Señor, perdóname por esto y todo, pero no se apartan. Amén, hermano. Ahora, el que confiesa, dice la Biblia, y se aparta, alcanza la misericordia. Amén, hermanos. Proverbios cierra con el fin de que no solo es confesar nuestros pecados, sino que debemos apartarnos, dice la Escritura, que alcanzará la misericordia. Ahora, la palabra misericordia, queridos hermanos, viene del hebreo raham, y la idea habla, o la palabra trata sobre alguien que tiene compasión. Amén. Alguien que ama con ternura profunda. Es decir, cuando uno ha confesado sus pecados ante Dios y se ha apartado, Dios lo trata con compasión. Dios lo trata con ternura profunda. Algunas veces pensamos que la reacción de Dios será diferente, ¿verdad? Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cosas que nadie más sabe, pero las confesamos a Dios. A veces la ira, el rencor de muchos años, lo confiesas ante Dios, cosas de tu vida. Y algunas veces uno dice, ¿será que Dios me amará a pesar de todo lo que le estoy contando? Porque hay personas que cuando tú le cuentas, ¿no? A veces, alabado sea el Señor, cosas que han pasado en tu vida, a veces se escandaliza, ¿no? Pero Dios no. Cuando tú confiesas tus pecados por su nombre y te apartas, Dios tiene compasión de ti. Amén, hermanos. Dios te va a tratar con ternura profunda. Dios, hermanos, responde con compasión, perdón y restaura a quien se arrepiente de corazón. Yo me acuerdo, hermanos amados, que antes de ser cristiano, yo podía pecar y me daba igual si confesaba o no confesaba. Mi único interés es que mi familia nunca se enterara, ¿no? Pero cuando estás en el camino del Señor, hermano, cuando tú le fallas a Dios, amén, se produce una convicción en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye y no puede dejarte igual, no puede dejarte indolente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando confesamos, nos apartamos, amén, y Dios nos trata con compasión. Dios nos trata con ternura profunda. Dios nos restaura cuando reconocemos nuestros pecados. La Biblia dice, antes de entrar a este punto, quiero invitarlos a Primera de Juan, ya para cerrar el mensaje. Primera de Juan, amén, capítulo 1, versículo 8 y 9 y 10, amén, 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. ¿Lo tienen ahí? Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Pero qué dice el 9? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién está hablando ahí? Del Señor, amén. Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, pero no se queda ahí, y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es cierto que el cristiano no practica el pecado, no tiene un estilo de vida pecaminoso, pero también peca, no como estilo de vida. Pero ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano confiesa, amén, delante de Dios. Y lo hace con honestidad, no escondiéndole nada. Por eso cuando usted hable con el Señor, a veces tenga que contarle que ha fallado con Dios, usted no tiene que esconder nada porque Dios ya lo sabe todo. Usted tiene que contar las cosas como son, con honestidad. Usted tiene que abrir su corazón ante el Señor. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Amén, hermano. Si tú vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, perdóname por mi falla. Yo no quería, Señor. Eso no es confesar. Confesar no se trata de maquillar y darle un discurso bonito a Dios. No, Dios quiere antes que todo que seas honesto. Dios quiere la verdad. Dios quiere que le cuente las cosas como han sucedido. No tu versión, las cosas como pasaron. ¿Por qué? Y yo sé que a veces cuando vamos a comentar esto, a veces uno se quiebra. Pero hermanos, cuando queremos ser restaurados, cuando queremos levantarnos después de una caída, Dios quiere primero honestidad de tu parte. A su nombre sea la gloria. Si tienes rencor, no digas, Señor, no te trates de justificar. Dile, Señor, tengo esto, tengo rencor, tengo odio. Esto ha pasado conmigo. No esconderle nada a Dios. Amén, hermano. Usted se da cuenta que dice la Biblia, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabes dónde vemos eso con claridad? En el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, Jesús habló este relato, esta parábola, donde Jesús habla de un padre muy rico que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. El hijo menor le dice a su padre, papá, la verdad que yo ya quiero mi herencia para poder irme a vivir lejos. Y el padre le da la herencia, lo que le toca a ese hijo. Y el hijo con ese dinero se va lejos de su casa, se va de la casa y se pierde. Despilfarra el dinero. Lo usa en perderse, en destruirse. Hasta el punto que quedó en la bancarrota y terminó prácticamente cuidando cerdos, chanchos, ¿no? Incluso dice la Biblia que él codiciaba las algarrobas de los chanchos. Usted sabrá, yo diría, pero pastor, yo también pasteo chancho, dice, ¿no? Pero hermanos, para un judío, el chancho es un animal inmundo. El chancho o el perro, para un judío, son animales inmundos. Es decir, que cuando él llegó al punto de criar chanchos o dar de comer a los chanchos o trabajar con chanchos, eso significaba haber tocado fondo. Haber tocado fondo. Ahora, alabado sea el Señor. Mira dónde terminó un hombre que tenía todo, pero se perdió, se destruyó a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y llega un momento donde alabado sea el Señor, este hijo vuelve en sí.
Y lo que pasa cuando él vuelve en sí es tremendo. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 15. Amén. Lucas capítulo 15. Alabado sea el Señor. Aleluya. Lucas capítulo 15, versículos 17 al 19. Mire lo que pasa. Una vez que ese muchacho había tocado fondo, dijo algo. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué le va a decir? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Sabe? Eso es como decir, he deshonrado a Dios y te he deshonrado a ti. Verso 19, ¿qué dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que este muchacho volvió en sí, reconoció, se dio cuenta. Él no justificó sus acciones, ¿se da cuenta? Él dijo, he pecado. ¿Qué es eso, hermanos? Reconocer y confesar. He pecado contra el cielo. Primero he pecado contra Dios. Y segundo dice, he pecado contra ti, contra su padre. Y luego este muchacho dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció que había pecado, que había caído. Y él en su mente dice, ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Y él piensa, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, ya no me trates como a tu hijo, con todos los privilegios que eso incluye. No, trátame como a uno de tus trabajadores. ¿Qué trata de decir eso? Que este muchacho no solo había reconocido, se había sentido indigno de haberle fallado a Dios y a su padre. Amén. Verso 20 que dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿qué le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Pero qué hizo el padre? Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la respuesta del Padre? La respuesta del Padre no es una respuesta de juicio, no es una respuesta de indiferencia. La respuesta del Padre es una respuesta de compasión y de ternura. Cuando nosotros confesamos ante Dios lo perdido que estábamos y confesamos ante Dios la vida que habíamos llevado, y quizás muchos en algún momento incluso han vivido en un hogar cristiano. Muchos quizás incluso han tenido padres cristianos o a veces padres pastores. Conociendo la palabra se perdieron, se destruyeron a sí mismos. Pero cuando confesaron sus pecados delante de Dios, no maquillándolos, hablando con Dios con la verdad y con la honestidad, dígame, ¿qué respuesta recibieron del Padre? ¿No recibieron acaso ternura? ¿Acaso Dios no cambió su lamento en baile? ¿Acaso Dios no les dio las fuerzas para abandonar ese pecado?
¿Acaso Dios dijo ya, aléjate de mí, eres indigno? No. Dice la Biblia que el Padre no solamente se gozó, sino que el Padre tuvo compasión con ese hijo. ¿Sabes? Cuando uno confiesa a Dios y es honesto con Él, puede esperar respuesta de Dios. Porque Dios quiere honestidad de mí y de ti también. Amén, hermano. El que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Dios trata con los honestos, pero con los soberbios, con los orgullosos, con los que se justifican, con los que echan la culpa a medio mundo y ellos nunca son responsables. Dios primero quiere ver humildad en ti. Dios primero quiere ver honestidad en ti. No quiere que maquilles el pecado. Quiere que lo digas tal como es. A pesar de que suene feo, a pesar de que suene horrible, pero mejor es decirle la verdad a Dios. Amén, hermanos. Y ustedes, padres que están aquí, ¿no valoran cuando sus hijos les hablan con la verdad? Incluso cuando quieren que sus hijos digan la verdad, los amenazan, ¿no? ¿Qué dicen? Dime la verdad, no te voy a golpear, ¿eh? ¿No? No te voy a castigar, pero dime la verdad. Y el niño se confía y dice, ya, esto ha pasado, y ¡plá! Le cae la correa, ¿no? Pero Dios tiene compasión y ternura. ¿Quieres que Dios te restaure? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres ser usado por el Señor? En tu oración habla con Él con honestidad. No hables con Dios como si no supiera nada sobre tu vida, porque créeme, te sorprendería si Dios te respondiera. ¿Sabes? Cuando hubo un hombre en la Biblia llamado Job, que decía, Dios no me entiende, no sabe por lo que estoy pasando, mira, Dios no sabe mis pruebas y mis dificultades. Y un día Dios le responde y le dice, oye Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Ni siquiera estabas en la barriga de tu madre y yo ya sabía toda tu vida. Yo conozco tus aciertos y tus caídas. Por eso Dios valora la honestidad. Jesús se gozó en la honestidad. Cuando vio a un hombre que le dijo, ¿qué de Nazaret va a salir algo bueno? Y de repente Jesús le dijo, este es un verdadero israelita. Este no es hipócrita. Este dice las cosas como son. Al Señor le gusta gente honesta, no gente hipócrita, hermano. Amén. Por eso el que encubre su pecado no le va bien, no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Dios lo restaura, Dios lo limpia, Dios lo levanta. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en esta noche quisiera hacer un llamado a todos aquellos que le digamos a Dios, si es que hemos pecado contra Él, que nos perdone, nos limpie y nos ayude. Amén, hermano. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor.